Ante el terror abiertamente desencadenado por el Frente Popular, a partir del 18 de julio de 1936, la seguridad de la vida y de los derechos de los españoles residentes en zona marxista era nula, alcanzando este riesgo, no tan solo a los enemigos declarados del Frente Popular y a las personas simplemente simpatizantes con la causa nacional, sino también a los neutrales e incluso a los republicanos no sometidos al extremismo, constituyendo también un grave peligro la posesión de bienes de fortuna que pudieran ser una tentación para la codicia de los milicianos, así como la enemistad personal de cualquiera de los forajidos que acababan de ser armados por aquel gobierno y resultaban omnipotentes. Los hogares eran allanados y saqueados, y sus ocupantes detenidos arbitrariamente y asesinados. Muchas veces eran exterminadas familias enteras, dándose el caso de que en un mismo día fuese invadido violentamente un domicilio varias veces, siempre por diferentes milicias. Las horas de la noche eran preferidas por las milicias y por los agentes del gobierno para sus registros domiciliarios, por lo que el sueño de los habitantes de las poblaciones sometidas al marxismo se veía constantemente turbado por el temor a la invasión de la morada y al asesinato, incluso en aquellas familias más apartadas de las actividades y de las preocupaciones políticas. En medio de este terror de que se encontraba penetrada la vida ciudadana en la zona roja, y principalmente en Madrid, residencia del gobierno del Frente Popular, el ingreso en una cárcel oficial era considerado como un privilegio por los habitantes de la capital de la nación, ya que durante el primer mes de la contienda civil aún se presumía que el gobierno de la República aseguraría el respeto a los presos confiados a la custodia de las autoridades. Este optimismo respecto de la seguridad existente en las prisiones de Madrid no era compartido por todos. No obstante, tales temores eran acallados por los demás presos, que no podían suponer que en la misma sede oficial del gobierno de la República, que se titulaba legítimo y que se encontraba investido de la fuerza necesaria para hacerse respetar, se realizara y permitiera una transgresión monstruosa del derecho de gentes. Ya el día 8 de agosto de 1936, el Diario de Madrid Política, órgano del Partido de Izquierda Republicana, publicaba en su página cuarta una información sobre la cárcel Modelo, insultante y despectiva para los presos, hacia los cuales reclamaba por este medio la atención pública. Entre otros párrafos de la malintencionada información, pueden destacarse los siguientes, alusivos a los reclusos. Varios curas, castrenses o civiles, y como cumple a su oficio, gordos y lustrosos, salvo rara excepción, sin afeitar la mayoría, no se diferencian gran cosa de los presos vulgares. El aire distinguido se lo daba la ropa o el uniforme, hablan poco, meditan mucho y sollozan bastante. En otras galerías, albergan más fascistas de los comprometidos en la rebelión y otros que fueron apresados antes de que aquella estallase, como los directores falangistas Ruiz de Alda y Sánchez Mazas. Y existen, por fin, los presos políticos.
antiguos y recientes. Los más notorios, de los últimos, son el Dr. Albiñana, Melquíades Álvarez y Martínez de Velasco. Hasta mediados del mes de agosto de 1936, el régimen interno de la cárcel Modelo de Madrid, aunque afectado por el excesivo número de reclusos que diariamente ingresaban en el establecimiento penitenciario y por el reflejo de los sucesos que se producían en la capital, era relativamente normal, sin intervención de milicias ni de organismos sindicales o políticos. Los presos comunes que, identificados naturalmente con aquel régimen, se sentían acreedores a la libertad, no habían obtenido esta con carácter general, sino solo individualmente en algunos casos concretos, en virtud de reclamaciones especiales de entidades de las que integraban el Frente Popular. La población penal de la cárcel Modelo se hallaba distribuida en la siguiente forma. En la primera galería, militares. En la segunda y tercera, falangistas. En la cuarta, delincuentes comunes contra la propiedad, y en la quinta, expedientados, con arreglo a la ley de vagos y maleantes, y presos comunes por delitos de sangre. Estaban encerrados en el cuerpo central del edificio los llamados hasta entonces presos políticos, y en los sótanos, algunos otros de los sujetos a la ley de vagos y maleantes. El día 15 del referido mes de agosto, el subdirector de la prisión anunció a los reclusos que, por orden del ministro de la Gobernación, iban a entrar milicianos para cachear a los presos de significación derechista, y, en efecto, agentes de la Dirección General de Seguridad, a cuyo frente figuraba Elvir Ferrer Obrador, personaje principal de la checa que funcionó en las calles del Marqués de Curvas, número 19, y Montera, número 22, y milicianos de los partidos socialista y comunista, entraron en la prisión y procedieron a efectuar un registro general, insultando y amenazando de muerte a los reclusos y robándoles ropas y objetos de valor en gran cantidad. Con agentes y milicianos penetró en la prisión un grupo de milicianas, vestidas como los hombres y armadas de pistolas, que se dedicaron a improvisar mítines, haciendo labor de captación y propaganda entre los delincuentes comunes, a los que procuraron soliviantar con soflamas, fomentando al propio tiempo su odio contra los numerosos presos políticos. Pocos días después, en la checa oficial de la calle de Fomento se tomó el acuerdo de realizar un registro en la misma cárcel. Se encomendó esta misión al miembro de la checa, conocido atracador, Felipe Emilio Sandoval, a Dr. Muñiz, que poco antes había sido puesto en libertad en la cárcel Modelo, en la que el 18 de julio de 1936 se encontraba por su intervención en el robo a mano armada de que fue víctima el conde de Ruidoms, en los últimos días del mes de junio del propio año 1936. Para llevar a cabo su nuevo cometido policíaco, Sandoval buscó a unos 40 milicianos de los que prestaban servicio en la checa que la sindical anarquista CNT había instalado en el CIN de Europa, entre los que figuraba Santiago Alíquez Bermúdez, conocido malhechor, de quien obran los antecedentes fehacientes y oficiales que siguen. Reclamado por la autoridad judicial desde el año 1920, 9 veces por hurto, 3 por estafa, 2 por atentado, 2 por usurpación de funciones, 1 por lesiones, 1 por malos tratos, 1 por abusos deshonestos y 1 por robo a mano armada, habiendo sido condenado en el año 1925 a 8 años, 4 meses y 8 días de presidio por hurto, atentado y usurpación de funciones. Estos milicianos comenzaron el registro el día 21 de agosto, y lo suspendieron para reanudarlo al día siguiente, preparando, en unión de los presos de que luego se hará mérito, la matanza que iba a tener lugar. El día 22 de agosto, según declaración prestada por el funcionario de prisiones, don Fidel Sánchez Losada, entraron a prestar servicio funcionarios de significación extremista e identificados con la situación política dominante, y se reanudó el registro que los milicianos confederales habían comenzado el día anterior. Para esto dejaron encerrados en uno de los patios a los presos políticos que en aquel momento se encontraban en el mismo y encerraron en sus celdas a los otros detenidos de análoga significación, dejando en plena libertad dentro de la cárcel a los delincuentes comunes.
Estos solicitaron su libertad absoluta y amenazaron con prender fuego a la prisión si no les era concedida inmediatamente, y sobre las 4 de la tarde, los presos comunes de la Quinta Galería y de los sótanos incendiaron la leñera de la tahona del establecimiento, alcanzando el incendio pronto alguna importancia, hundiéndose el piso de entrada a la segunda galería, sin causar víctimas. Los elementos de la CNT aprovecharon aquella circunstancia para propagar la falsa noticia de que el incendio era obra de los presos fascistas, que querían escapar, y para evitarlo, llamaron a los milicianos, acudiendo a los alrededores de la cárcel modelo grupos de milicias de todas las significaciones frente populistas, que ocuparon las azoteas de las casas inmediatas y penetraron en el interior de la prisión, mientras las turbas extremistas pretendían asaltar el edificio para acabar con los presos desafectos al Frente Popular. Al comenzar el incendio, los funcionarios de la prisión dieron aviso de lo que ocurría a las autoridades y al parque de bomberos, acudiendo el director general de seguridad y el de prisiones y, más tarde, el ministro de la Gobernación, general Sebastián Pozas, observando todos ellos una actitud pasiva, sin adoptar medida alguna para evitar los sucesos que se avecinaban. Los bomberos sofocaron el incendio. Pero los milicianos, que se adueñaron completamente del edificio, teniendo como cabeza visible al dirigente socialista Enrique Puente, pusieron en libertad a los presos comunes, que asaltaron el almacén de víveres, el economato y las oficinas. Comenzaron a hacerse disparos con ametralladora desde los edificios contiguos contra el patio donde se encontraban numerosos presos, matando a algunos de ellos, como de Manuel Chacey del Moral, e hiriendo a otros. Algunos elementos destacados de izquierdas, que habían acudido al lugar de los sucesos, instaron al director general de seguridad, diputado de Izquierda Republicana, Manuel Muñoz, para que impusiera su autoridad y evitara el asesinato de los presos, pero Muñoz no mostró interés alguno en este sentido, y abandonó la prisión al anochecer, dejándola en manos de los que aquella misma noche comenzaron la matanza de presos. Sobre las 7 de aquella tarde, cesado casi por completo el tiroteo, el militante socialista Enrique Puente, dueño de la situación y contando con la tolerancia pasiva del ministro de la Gobernación y de los directores generales de seguridad y de prisiones, obligó a los funcionarios a que se marcharan de la cárcel. Ya sin funcionarios de prisiones, los milicianos hicieron una selección de unos 32 presos, a los que llevaron a un sótano con amenazas de fusilarles, y después a la primera galería, en donde se concentró a todos los presos políticos, indicándoseles que se iba a proceder a su fusilamiento en masa, sin que por entonces se llegase a este extremo, pero realizándose, en cambio, en la madrugada de dicho día una selección efectuada por policías y milicianos en los sótanos de la Quinta Galería de la cárcel, siendo asesinados, entre otros, los siguientes presos políticos de diversas significaciones, incluso algunos de ellos conocidos por una vida política al servicio de la democracia. Melquíades Álvarez González, decano de abogados del Colegio de Madrid, insigne jurista y orador, diputado durante muchas legislaturas, jefe del Partido Republicano Liberal Demócrata y presidente del Parlamento. Don José Martínez de Velasco, jefe del Partido Agrario y exministro de la República. Julio Ruiz de Alda, aviador militar, tripulante del glorioso avión Plus Ultra, fundador de la Falange Española, en la que acompañó desde un principio a José Antonio Primo de Rivera. Don Fernando Primo de Rivera y Sáez de Heredia. Oficial del ejército y médico, hermano del jefe de la Falange Española. Don Rafael Esparza, diputado que fue a Cortes. Don Manuel Rico Abelló, exministro y exalto comisario de España en Marruecos y diputado en Cortes en 1936.
Don Francisco Javier Jiménez de la Puente, conde de Santa Engracia. Don Ramón Álvarez Valdés y Castañón, exministro de Justicia de la República. Don José María Albiñana, abogado, médico y diputado en Cortes en 1936. Don Eduardo Fernando Capaz, general del ejército y colonizador de Ifni durante la República. Don Rafael Villegas Montesinos, general del ejército. Don Santiago Martín Baguenas, comisario de policía. Don Enrique Matorras Páez, falangista, contaba 23 años al ser asesinado. Don Ignacio Jiménez Martínez de Velasco,